Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de la Dirección General del Deporte Universitario. Mi nombre es Irán Yamil Meléndez y empezamos esta transmisión, como se dice en el emparrillado, con el kickoff inicial de esta serie que lleva por nombre Historias y Anécdotas del Fútbol Americano. Y hoy tenemos la presencia de Guillermo Orellana, el famoso Burger número 78, tackle, centro, uno de los jugadores que lo ha ganado todo, nada más en su temporada como jugador de Liga Mayor perdió 3 juegos y eso nos lo va a platicar ahorita. De verdad, para nosotros es un honor tenerlo. Muy buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que todo, muchas gracias por la invitación y les mando un cordial saludo a ti y a todos los eh, gente que nos está viendo. Muy bien, oye, pues muchas gracias, pero quiero comentarles, antes que nada, leer un poquito de quién es Guillermo, Juan Guillermo Orellana Suárez. Él es licenciado en antropología física y ahorita actualmente se dedica como director de una comercializadora, Orel SADCB. Él tiene los cursos de antropología en sexualidad humana, antropología deportiva y antropología económica, metodología del deporte en la escuela cubana. Inició en el fútbol americano a la edad de 11 años, siendo jugador del equipo de Lobos, categoría infantil. Después estuvo en el equipo de Parras, un equipo de mucha tradición en el fútbol americano aquí en México, en la categoría juvenil. Y luego de ahí brincó a la liga intermedia, a la categoría intermedia con el equipo de Leones, este equipo de Leones que está ubicado ahí en Villa Olímpica. ¿Es correcto, Gerardo? Digo, Es correcto, ¿sí? es Después, correcto. ahí ingresa al equipo de Cóndores en la UNAM en 1983 y es nombrado ese año como el novato ofensivo del año. Fue campeón nacional de Cóndores de la UNAM 4 años, en 83, 84, 85 y 86. Selección Puma, 5 años, desde el 83 hasta 1987. También fue seleccionado, estuvo dentro de la selección ideal de 1983 a 1987. Y en 1987, segundo lugar nacional campeón de potencia en la ciudad de Querétaro en la categoría de 110 kilogramos. O sea, tenías una actividad física bárbara, ¿no, Guillermo? Sí, 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 una de las partes de la preparación del fútbol americano me llevó a eso, a la preparación y al trabajo de pesas y nos fue bien y representamos ahí al equipo de Cóndores en el Campeonato Nacional de Potencia en el 87 y en el 88. Ah, muy bien. Y también en 1988 fue primer lugar nacional perdón, tuvo una participación en el equipo de Patriotas, categoría máster en 1990, campeón nacional. Fue fundador del equipo de rugby en Ujú. 1990-1993, siendo campeón nacional en 1992 y actualmente es parte del Salón de la Fama del fútbol americano de estos jugadores inmortales. Bueno, pues la verdad tiene una trayectoria como jugador, como preparador, como negociador, es muy amplia. Tendríamos que hacer, yo creo que toda una serie de 10 capítulos para hablar de quién es. Entonces, pero vamos a empezar por, ahora sí, como dicen, por partes, como decía Jack el Destripador. A ver, vamos a empezar Perfecto. desde las infantiles. Platícanos cómo fue este encanto y cómo fue que llegaste a las infantiles en el equipo de Parras. O No, Lobos. en el equipo Lobos. de Lobos. Mira, yo inicié en Lobos en 1976, yo tenía 10 años y medio. Prácticamente a mí el fútbol americano no era un deporte que conociera mucho, ¿no? Yo tenía un vecino aquí que se llama Eleazar, que fue el que me invitó. Él jugaba en lo que eran los Gallos de Comercio, que fue Prepa 5, y yo lo veía que salía con su equipo de fútbol americano, y yo incluso en varias ocasiones llegué a preguntar que a dónde iba con esas cosas, ¿no? Y de qué se trataba. Y él poco a poco fue el que me llevó a Ciudad Universitaria a ingresar al equipo de Lobos Infantil, porque yo era un niño, pues yo me dedicaba a la natación, yo estuve nadando en la rueca olímpica y estuve haciendo otras cosas menos fútbol americano. Y me empezó a invitar y yo fui inicialmente al equipo de Lobos Infantil, entrenábamos ahí donde estaba el campo de los Guerreros Aztecas, porque era de alguna manera como semillero de los guerreros, teníamos coach de los Guerreros Aztecas. Entonces me invita a participar. La primera vez yo fui y vi a muchos chavos, que estaban todos las categorías juntos y dije, no, pues bueno, esto no me gusta porque hay chavos muy grandes, chavos muy pequeños, ¿no? Y prácticamente dejé de ir,
como 2 semanas y me volvió a decir mi vecino, dice, oye, ya se separaron las categorías, ve. Entonces, como yo llegué y yo pesaba en aquel tiempo 56 kilos con 10 años de edad, o sea, estaba bastante chonchito, ¿no? Entonces me pusieron en una categoría donde pues todos estaban más chavitos que yo y dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Entonces me pusieron una categoría siempre un poquito mayor. Yo pesaba 56 kilos, tenía que pesar 50 kilos 49. Y bueno, pues ya ahí fue cuando inició mi carrera en el fútbol americano. Empecé, porque bueno, yo era de los más pesados y empecé a ver esta ventaja, ¿no? Que tenía yo ante los demás compañeros. Y como en aquel tiempo el fútbol americano, pues desde el principio no había una metodología de iniciación para las infantiles, bueno, pues siempre había la oportunidad de estar agarrando y pegándose con el domino, entonces estarse golpeando contra los demás compañeros, y pues obvio yo llevaba ventaja porque era un niño pesado. Entonces ahí empecé a entender, ¿no? Dije, bueno, pues esto es lo mío, ¿no? Esto es lo mío, esto es lo que me gusta, y ahí inició mi carrera de fútbol americano infantil. Jugué 4 años en Lobos. Estuvimos un año en Ciudad Universitaria y después nos cambiaron a Plateros, ¿no? Donde ya nos ubican a muchos de los Lobos. Los Lobos son de la familia Vázquez Vela, de aquellos equipos que nacieron en la Condesa hace muchos años, donde también nació el Parras, nació Fres Condesa. Lobos es de esa parte, de esa gente que de alguna manera jugó fútbol americano en algunos años, fundó un equipo, y en ese caso los Vázquez Vela fueron los que iniciaron con los Lobos, y esa familia pues, fue la que mantuvo a los Lobos durante muchos años, y nos fuimos a Plateros, y ahí jugué 3 años, yo viviendo aquí en Villacuapa. Siempre me cuestionaron, ¿no? El ir hasta allá, porque yo me tardaba 1 hora y media, y mi mamá no me podía llevar, entonces yo me iba en camión, 2 camiones, o sea, de estos de los antiguos amarillos, esos que existían, y tomaba un camión a la Glorieta de Riviera, y después de la Glorieta de Riviera me iba a multifamiliares Plateros, se llamaba, ¿no? Yo tenía 11 años, 12 años, y me iba la temporada me iba hasta allá, y realmente me importó poco el irme hasta allá, ¿no? Porque yo realmente, para mí el fútbol americano empezó a ser ya parte de mi vida, ¿no? Parte de mi esencia, ¿no? Yo me empecé a identificar bastante con el fútbol americano, ¿no? Y al grado de que te digo, yo tengo ahí hablando de anécdotas, historias, anécdotas, yo tengo, por ejemplo, unas de chavito, porque mi papá hizo box muchos años, entonces no entendía este tema del fútbol americano, entonces de repente me decía, oye, pues vamos a tener que ir a una comida o vamos a ir a tal parte con la familia, entonces yo me le escapaba, y para que no me llevara los fines de semana, porque yo tenía los juegos los fines de semana, me paraba yo a las 4 de la mañana y me le escapaba aquí de la casa, abría la puerta y me escapaba, ¿no? Y me iba aquí a la casa, a la avenida Coxma, a esperar un camión que me llevara a Plateros para esperar ahí los camiones. Entonces yo llegaba prácticamente a las 6 de la mañana allá a Plateros, y los camiones empezaban a salir a las 9, 10 de la mañana, ¿no? Pero si no lo hacía, no me dejaba, o sea, era una situación así prácticamente de rebeldía, porque él me quería llevar a las reuniones, y yo me le escapaba. Yo decía, no, para mí el fútbol americano es lo más importante, ¿no? Y así No, y pasó en aparte, mis infantiles. sí, y aparte, muy curioso, ¿no? Porque tenías ahí muy cerca vaqueritos. Sí, no, pero Vaqueritos no existía. Todavía No, no. Vaqueritos, no, Vaqueritos todavía no existía. Prácticamente los que entrenaban aquí cerca era Pumitas. Pumitas se Humita. entrenaba aquí por donde está, había un convento, no sé, que era no sé, era una padre de padres, y ahí entrenaba Pumitas. Pero Pumitas cobraba 1,100 pesos la temporada, y en Lobos costaban 110. Ah, ok, Entonces, había una diferencia enorme. agarré la oferta, Sí, agarré la oferta con los Lobos, y no me que se fue alcanzó para los desquitando, Pumitas. que se fue desquitando en los camiones después, ¿no? Sí, no, bueno, ya después la vida me fue cobrando más con los Lobos, ¿no? Pero agarré la oferta y me fui con los Lobos en aquellos años, y pues muy bien, ¿no? Realmente un equipo que me dejó mucho, un equipo muy golpeador, un equipo que tuvo muy buenas épocas. A mí me tocaron buenas épocas con los Lobos, y que pude compartir con muchos de compañeros que incluso después me tocó estar con ellos en Liga Mayor.
Y luego te fuiste al equipo de Parras. ¿Cómo llegaste a de Parras? Parras. Mira, yo llego a Parras porque en aquella época había salido el Indio Olímpico, no sé si recuerdas el Indio Olímpico que había abierto Guillermo López Portillo, y yo Sí. tenía mi intención de ir a jugar al Indio Olímpico, porque yo decía, bueno, yo quiero jugar en otro equipo, ¿no? Entonces, empezó a pasar el tiempo, no pudimos conectar a nadie que nos informara de este Indio Olímpico, y yo tenía un amigo en la preparatoria número 5 que jugaba en Parras, y me dijo, oye, pues ¿por qué no entrenas mientras aquí en el Parras? Es un equipo que entrenábamos aquí en Calzada del Hueso, y me invita a participar, ¿no? Y yo voy ahí, y en aquel tiempo el coach era Mario Villamar, ¿no? Hijo de Mario Villamar, el cronista de Canal 11, y que tuvo toda una historia importante, y también el coach Mario Villamar. Y me invitan y ya me quedo, porque además me quedaba muy cerca aquí en la casa, y también tuve ahí oportunidad de que me ayudaran a financiar las temporadas, porque yo tenía, pues no era una persona que tuviese mucho dinero para poder estar pagando las temporadas, y entonces nos ayudaban a financiar las temporadas, y entonces empiezo a entrar ahí a Parras, juego en Parras, y te vas dando cuenta, ¿no? Que equipos de gran tradición, equipos de muchos años en el fútbol americano, y el primer año que llego, yo soy capitán en la juvenil A, y ese año quedamos campeones del segundo grupo. El primer grupo lo ganó Gamos en la otra categoría, y ya después ya ahí me quedé 3 años en el equipo de Parras, Muy bien. Y luego viene los Leones de Villa los Olímpica. Leones. Sí, los Leones de Villa Olímpica, yo llego igual porque estábamos nosotros ya con mi compadre Anaya, estábamos buscando igual un equipo de liga de intermedia que más o menos fuera un club, porque nosotros estábamos acostumbrados a jugar en clubs. Nos habían invitado a jugar ya en Vaqueros de Prepa 5, con el coach Celaya, pero en aquel tiempo decidimos buscar la oportunidad en un equipo particular, y pasábamos ahí por Villa Olímpica y nosotros veíamos a los Leones entrenar. Yo ya sabía que estaba ahí un equipo que era los Leones, pero nunca se nos había ocurrido ir a ver si tenía intermedia. Nos bajamos, fuimos a ver la intermedia, y en aquel tiempo, pues era un equipo muy importante, porque era el primer año que salía Leones después de haber sido Galeones. Hubo una época en que Gamos no pudo sacar liga intermedia, y entonces se fusionó con Leones, y entonces el equipo lo llamaron Galeones, ¿no? Y después Gamos ya no puede mantener este esquema y sale Leones, y ahí es donde me integro yo con ellos ahí en Villa Olímpica. En aquel tiempo un staff muy importante, estaba Elías Horta, estaban varios jugadores de Cóndores. Ya es mi primer contacto con los jugadores de Cóndores. Yo siempre jugué con coaches y con gente de Guerreros Aztecas o de las Águilas Reales, Mario Villamar. Entonces yo es el primer contacto que tengo con coaches de Cóndores cuando entro a jugar allá a Leones. Ese año nos va bien, o sea, jugamos la final, la perdemos. En el 82, que juego yo, iniciamos, yo me fracturo el pie en el 82 en un scrimmage contra Búfalos, y entonces salgo ese año no pude jugar, tuve una fractura de peroné, y en el 83 me vuelvo a ingresar ahí a Cóndores, perdón, a Leones, y jugamos la final contra Bucaneros y la perdemos. En el 81 la perdimos contra Destroyers, y en el 83 la perdimos contra Bucaneros. Pero ya había tenido, ya todos los coaches eran de Cóndores, o sea, prácticamente los Cóndores eran los que nos estaban llevando, ¿no? Un equipo bastante, León es un equipo bastante fuerte en el 81, y en el 83 también se formó un muy buen equipo. Y haciendo un recuento de este espacio que acabas de platicar, desde que fueron las infantiles, juveniles e intermedia, estamos hablando de muchos equipos. Había un auge en esos años, Sí. los Leones, los Destroyers, lo que acabas de mencionar es también los Los Vaqueros, Bucaneros, Bucaneros, Naucalpan, o sea, Naucalpan, había un sinnúmero de equipos y asociaciones AC, Gamos, Águilas AC en el Pumitas, sur, Águilas AC, Pumitas, que no sé, bueno, yo los ubico, que estaban después Xochimilco. en Xochimilco, al lado de este laboratorio, el Promeco, Sí, y bueno, estaban los campos de fútbol americano en CU, había para dónde aventar equipos, ¿eh?
Y muchos, como bien lo dice, surgieron ahí también de la Condesa, ¿no? Las Parras Sí. ahí en la calle de Parras, los Mopeds, o sea, había mucha gente. Y bueno, esto nos lleva a esta etapa donde llegas en 1983 al equipo de Cóndores. Pero no solamente llega él, ¿no? Ahí estaba ya Marco Ramos, Ángel Alfonso Chain, Leopoldo Vázquez Mellado, José Juan Sánchez Arias Eichac. Y lo menciono porque imagínense de lo que estamos hablando, de quiénes eran los jugadores, y ahorita nos va a decir Guillermo quién era el staff de cocheo, y está Guillermo, y nada más y nada menos, pasan 5 años y es una de las generaciones con más juegos ganados, o sea, la generación más ganadora de la UNAM. Y ahorita nos lo va a platicar el mismísimo Burger, Guillermo Orellana. Entonces, a ver, platícanos, llegas en 1983 a Sí, Cóndores. ¿Y cómo sí, llegas? en 1983, yo ingreso a Cóndores. Yo realmente, te voy a ser bien honesto, porque de repente me vacilan muchos, porque yo no tenía pensado subir a Cóndores. Yo, de alguna manera, siempre aquí en la zona son guerreros aztecas, ¿no? ¿Sí? Y yo había crecido también con esa parte de Guerreros Aztecas. Mi tío Jesús Orellana, Chucho Orellana, fue coordinador defensivo de los Guerreros Aztecas. Yo, durante mi etapa de juveniles e intermedias, yo iba al gimnasio de, de los equipos de fútbol americano para prepararme, porque también era algo de lo cual teníamos esa facilidad, porque el coach Paz Valdivia a mí me dio un pase, que te daban en aquellos años un pase para poder ir al gimnasio, porque era un gimnasio para todos los equipos, o sea, no estaban divididos, era un gimnasio donde estaban todos y un vestidor donde estaban todos. Imagínate el desmadre que se organizaba cuando se metían a bañar, ¿no? 3 equipos ahí, los Cóndores, las Águilas Reales, los Guerreros Aztecas, y en el gimnasio trataban de dividirse por horarios. Entonces yo, con ese pase que el coach Paz Valdivia me había proporcionado, yo iba. Entonces yo siempre me preparaba 3 o 4, o hasta a veces 5 meses antes de las temporadas en el trabajo de pesas, porque para mí era, pues, importante. Yo empecé a ver que ese trabajo en pesas me empezaba a dar una ventaja también importante en el entrenamiento. Entonces yo aprovechaba y pues, iba a esta parte, ¿no? Entonces mi idea era subir a Liga Mayor, pero no subir a Cóndores. Pero bueno, la vida, un día aquí, yo en Villacuapa, un día llegan y tocan la puerta y me dicen mi hermano, pues ahí te están buscando, ¿no? Y era el coach Diego García de Mirabete, que vaya, aprovecho para decir, pues es una gran persona que yo estimo bastante, y muchas de lo que hice yo como jugador, él me ayudó. Entonces llega y me invita a participar en Contras. Me dice, oye, mira, pues aquí está la oportunidad, quisiéramos ir a que vayas a entrenar. Y en aquel tiempo me dice de la gente que ya había ido de Leones a Cóndores y que ya estaba entrenando directamente en Cóndores. Entonces me animo, voy al entrenamiento y pues vi muchos de los Leones que eran de mi generación ahí, entrenando. Entonces pues, prácticamente me quedo, ¿no? Ya estaba ahí. En aquel tiempo subimos casi 16 personas de Leones, entre ellos Ángel Chain, subió el Lagarto, Carlos Flores, subió Ángel Rosales, Gerardo Anaya, Higinio Pacheco, Emilio Ávila. Bueno, subimos una cantidad de gentes ahí de, de, de Leones, y nos quedamos al fin y al cabo de los 15 que subimos, nos quedamos creo que 13, en el equipo de Cóndores de la UNAM, ¿no? Y ahí es donde yo inicio, prácticamente con esta nueva era, ¿no? De, de manera de incluso de entrenar. Te comentaba que en los 80 para mí es una época muy importante, porque empiezan a romperse muchos tabús en cuanto a la preparación física, ¿no? Para mí yo creo que es un parteaguas en el fútbol americano de los 80, porque ya empiezan a romperse esos esquemas del entrenador de fútbol americano que entrenaba preparación física, ¿no? Ya empezaron a eliminarlos. Yo cuando llego a Liga Mayor ya estaba el profesor Sigala, Felipe Sigala, que era la persona que llevaba la preparación física. En el 82, una de las cosas que sucede, por ejemplo, en Águilas Blancas, es que ya ahí también hubo un preparador físico que se llamaba Ríos, no me acuerdo del nombre, que era el que llevaba la preparación física,
sea, ya no la llevaban los entrenadores, ¿no? Ya los entrenadores empezaron a dejar de llevar la preparación física para dejárselo a un profesional de la preparación física. Y eso empieza a romper muchos tabús porque muchos de los entrenadores no queríamos dejar la preparación física y pensábamos que cualquier otra persona de otro deporte que llegase al fútbol americano, pues no nos iba a saber entrenar porque pues, el fútbol americano consistía de cosas totalmente diferentes, ¿no? Y entonces empieza a romperse ese parteaguas, ¿no? Porque obvio nos empezamos a hacer un equipo que empieza a, esa preparación física empieza a potencializar más las facultades de muchos jugadores. Jugadores que eran rápidos se vuelven más rápidos, jugadores que eran fuertes se vuelven más fuertes. Y obvio, pues empiezas a potencializar esas cualidades y entonces se empiezan a volver equipos mucho mejor preparados que otros, ¿no? Entonces tú te dabas cuenta cuando jugabas contra los demás equipos, ¿no? Como el ritmo de juego, muchas veces los cansábamos, ¿no? No era ni siquiera a lo mejor que existiese más fútbol, sino que simplemente el mismo ritmo de juego los íbamos venciendo, ¿no? Los íbamos derrotando cuarto tras cuarto. Entonces, una década muy interesante porque, te digo, se rompieron varios parteaguas en cuanto a la preparación física, ¿no? Cuando yo llego en 1983. Por cierto, ahorita nos acaba de escribir el Felipe Sigala Pérez. Saludos a Ah, sí, Guillermo, sí. excelente jugador durante los 5 años con Cóndores, recordando que solamente faltó a una práctica de entrenamiento durante ese tiempo. Abrazo, mi estimado Burgue, te mandan a Ah, saludar. mira, un abrazo al profesor Sigala, que le debo varias, varias quejas ahí que, no, a mí me hizo el profesor entender lo que es la preparación física, ¿eh? Realmente le agradezco muchísimo sus comentarios y un excelente preparador físico. Que nos Bueno, llevó, te digo, esta parte nos llevó a hacer, a potencializar muchas de las cualidades de muchos jugadores que ya desde chavos ya llevaban y, y la preparación física, el empezar a brincar vallas, el empezar a correr en pista, el empezar a correr de manera especial, o sea, empezar a romper tabús de que si no corrías 5 kilómetros al jardín botánico, pues no servía, ¿no? Y esto empezó a cambiar la mentalidad incluso de los mismos jugadores en aquellos años. Pues sí, de hecho, en alguna entrevista que tuvimos con el coach Diego García también lo menciona, ¿no? Que cambian todos estos factores y que fue algo muy importante la preparación física de los jugadores en esa época. De hecho, le mandamos un fuerte abrazo. En este año cumple 50 años de coach, el coach. ¿Sí? O sea, ya tuve la Un oportunidad de... fuerte abrazo al Sí. coach. Bueno, y platícanos cuando llegas, bueno, ese primer año de 83 juegas como tackle, tienes el número 78 y te encuentras a estos grandes jugadores entre amigos. ¿Cómo es ese ambiente? ¿Quién estaba en el staff de coaching aparte del coach Diego García Mirabete? Mira, cuando yo subo a Liga Mayor, en aquellos años, yo subí de GAR medio, yo jugué GAR medio en Leones, yo subí de GAR medio, pero bueno, en aquellos años la misma, cuando tú llegas a un equipo, pues llegas con la intención de participar, ¿no? No de aferrarte en algo de lo que tú quieres jugar. Yo subí de GAR medio, pero en aquellos años, como tú bien lo comentas, había muy buenos jugadores y había una defensiva muy bien estructurada. Había de GAR medios en aquel tiempo, estaba Nelson Galán, un excelente GAR medio, estaba Tonatio Hernández, estaba dijo, la Piraña, había varios jugadores en la defensiva que eran muy buenos defensivos, pero se había vaciado la ofensiva, o sea, no había muchos jugadores. En aquel tiempo estaba Milton, Jorge Milton, estaba Guillo, estaba Eduardo Andrade, había varios jugadores de esos cóndores que iba yo a ver al estadio, ¿no? De estos grandes jugadores. Entonces nos piden a todos hacer una prueba para ver quién podría jugar de ofensivos. Entonces en aquel tiempo hicieron una prueba y varios de los defensivos que habíamos subido ese año pasamos a la ofensiva para, para estar jugando a la ofensiva y a mí tuve yo la oportunidad de jugar de tackle izquierdo precisamente para reforzar esta parte, ¿no? Y los coaches que en aquellos estaban, bueno, estaba el coach Diego, que el head coach, estaba el coordinador defensivo, estaba el coach Rojí, y estaba el coach Martín Acevedo, que era el coordinador ofensivo, y en la línea ofensiva en aquel tiempo a mí me tocó Eduardo Obregón, que en paz descanse, que fue uno de los coaches que me llevó durante casi todos los años, ¿sí?
estaba el coach Andrade, el coach ay, se me va ahorita el nombre, es lo malo que a veces ya ahorita, bueno, me voy a acordar ahorita en el transcurso, pero sí, y excelentes coaches, ¿no? Coach que de alguna manera nos llevaron a nosotros con coach de grandes experiencias y que nos empezaron precisamente a motivar a muchos de los que empezamos a llegar de defensivos para jugar la ofensiva, ¿no? Que empiezas a cambiar tu esquema, ¿eh? Tienes que cambiar tu chip, porque no es lo mismo jugar de defensivo que de ofensivo. De ofensivo tienes que ser muy prudente, ¿no? No evitar jalar, evitar pegar, ¿no? Y esto para mí sí fue un cambio, no nada más de posición, sino de chip. Oye, una pregunta. Bueno, ya tienes esta parte donde cubrimos y en esa primera temporada, 9 juegos y quedan campeones. Sí. O sea, ¿cómo es que tú tomas ese referente de tu primera temporada, primer año, un gran equipo, porque era el inicio de lo que ya hemos platicado, ¿no? 40 juegos ganados. Llega el 84, ¿y qué pasa en el 84? Platícanos un poquito, ya llevaban una preparación, ya llevaban una mística. ¿Cuáles eran las condiciones? Mira, bueno, me voy a regresar al 83. En el 83, Cóndores había sufrido esta parte de derrota en el 82. Sí, Entonces, Cóndores, pues realmente muchos de los veteranos en ese año, cuando yo llego, empiezan a trabajar esta parte del queremos regresar, ¿no? El queremos regresar a esta senda de ganadores, esta senda de juegos, siempre pues, en la final. Entonces, había mucha motivación para llegar a la final, ¿no? Entonces muchos de los veteranos del trabajo que se hizo, de los veteranos hacia nosotros los novatos, fue esto, ¿no? Este deseo y esta ambición por llegar a ser campeones. Yo recuerdo que hubo momentos, por ejemplo, cuando le ganamos a las Águilas Blancas en el 83, el primer juego, fue así extremadamente motivante para todos porque venían de una derrota muy fuerte y de alguna manera muchos de los veteranos nos estuvieron motivando para los novatos que no sabíamos de qué era este tema, ¿no? Porque de alguna manera, aunque llegas, pero esta parte de lo que es la tradición de los Cóndores, cuando se juegan ese tipo de, de, de juegos ahora sí, realmente hay mucha motivación, ¿no? Porque realmente es cuando se llenan estos estadios, ¿no? Cuando se llenó el Azul, que fue en el 83, estaba atascado el estadio, realmente fue sorprendente para mí, este, presentarme un juego de estos donde las porras, ya no eres, ya eres actor de la película, ya no nada más vas a verlo, ¿no? Entonces fue muy motivante también para nosotros el estar con esto y realmente fue mucha de la labor de los veteranos, esta transmisión que hablamos nosotros, o que se habla en los equipos, ¿no? De esta estirpe que tienen los jugadores. Esto realmente el trabajo fue de los veteranos, ¿eh? Nosotros como novatos estábamos, yo en lo personal voy a hablar de mí, pues más lampareado, ¿no? Sí, yo de alguna manera, a mí, lo que me decían los veteranos era lo que trataba yo de hacer, ¿no? Para cumplir, ¿no? Y esto que pasa en el 83, pues obvio, nosotros cuando vivimos esta parte de ser campeones, esa sensación de ser campeones, de llegar a un campeonato y una final y ganarla, pues realmente es algo que pues, no se puede describir a veces, ¿no? Es una emoción muy importante. Pero el mismo equipo, en el mismo 83, nosotros sabíamos que para poder mantener ese liderazgo teníamos que regresar inmediatamente, ¿no? Cuanto antes a prepararnos porque pues ahora éramos el equipo a vencer. Y en el 84 es esa motivación, ¿no? De regresar a hacer todavía las cosas mejor, ¿no? Que no habíamos hecho en el 83, ya con una base de novatos más grande, porque subimos ese año, no nada más subimos de Leones, subieron de Bucaneros, subieron de Destroyers, entonces realmente había mucha motivación por repetir esta parte de un campeonato, ¿no? Entonces, con la buena preparación atlética, ¿no? Y que empezar a introducir esta parte del trabajo de gimnasio, que también empezó a ser una parte importante en la preparación física,
pues empezamos a notar esa diferencia, te digo, esa diferencia de, de, en cuanto a cualidades físicas, muchos de los jugadores que fuimos llegando, empezamos a subir de peso, o sea, en masa muscular, empezamos a ser más rápidos, y eso pues realmente nos empezó a motivar para tener una mejor temporada en el 84, ¿no? ¿no? Y Y así se, repetirlo. y repetirlo en el 85, o sea, realmente el 83, 84, 85, ahí tenemos que en el 83 fueron 9 juegos invictos, 84, 8 juegos, y en el 85, 9. Ahí tenemos ya 26 juegos en 3 temporadas, desde el 83 hasta el 85. O sea, y campeones, se va formando una dinastía en la cual cada día se va haciendo una exigencia por lo que estás platicando, una mejor preparación física, se va perfeccionando este sistema de prepararlos. Y bueno, llega el año de 1986, un año también muy importante para ti. ¿Por qué no nos platicas esa parte del 86? Sí, mira, después de estar efectivamente, porque a veces se habla mucho bueno, de este tema de los campeonatos, ¿no? Y de que el equipo, pero no se habla de la parte de la preparación, ¿no? O sea, realmente la preparación es, como decimos o como se dice vulgarmente, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque realmente la preparación es la parte fundamental para poder estar cada día mejor y estar trabajando precisamente ya con objetivos, ¿no? Entonces, los campeonatos de alguna manera se dicen, ¿no? Pues oye, fuiste campeón, ¿no? Pero para llegar el camino no fue planito, ¿eh? O sea, el camino no fue planito, fue muy sinuoso, todos apoyándonos, todos siempre colaborando entre nosotros, como tú lo acabas de comentar, se hace una gran amistad, se hace una gran, fraternidad entre todos, ¿sí? Y entre todos nos ayudábamos, ¿no? No había aquí, aunque había gente que de alguna manera destacaba más en las jugadas, pero todo era hermandad y todo de trabajo en conjunto y todos nos ayudábamos. Y cuando alguien se quedaba atrás, el otro le echaba la mano para que salieran las cosas adelante. O sea, esta parte del trabajo, ¿no? Esta parte de la preparación antes de salir a escena, pues es una parte fundamental, ¿no? Y Cóndores yo creo que logró hacer, eh, logró esta mezcla para poder llegar a cumplir estos campeonatos. O sea, una mentalidad positiva de todos los jugadores que estaban en el equipo, una preparación física importante, ¿no? Y entonces eso prácticamente fue lo que nos ayudó a detonar los campeonatos, ¿no? En el 86, ya yéndome al 86, es un año en el que nosotros ya íbamos por un cuarto campeonato, veníamos trabajando de manera importante y fuerte, pero también un factor importante que en México no cuidamos mucho en algunas ocasiones es el factor psicológico. Yo creo que a veces esta parte no la cuidamos demasiado. Los entrenadores y los jugadores a veces nada más dicen, no, no hay que tener mucha confianza, ¿no? Y hay que empezar a trabajar y tengan cuidado, que la confianza es lo que mata y bueno, ya sabes, ¿no? Pero uno no experimenta en cabeza ajena hasta que tenemos que tener esta primer derrota contra Pieles Rojas. Qué bueno que fue contra Pieles Rojas porque realmente todos querían la cabeza de los Cóndores en aquellos años. Pieles Rojas es un equipo muy bien coachado, un equipo muy humilde desde el punto de vista de su trabajo. El coach Rodero se preocupaba mucho por eso. Eran juegos muy intensos, eran juegos de bastante golpeo, jugadores muy grandes, jugadores muy fuertes, con también una muy buena preparación física. Y la verdad, yo creo que de todos los equipos que me llegué a enfrentar, y cuando tuve esta primer derrota, yo digo, bueno, qué bueno que fue contra esos cuates, ¿no? Porque realmente fueron cuates que terminaron, ganaron, nos saludamos y se fueron, y no hubo aspavientos no, de que yo soy de acá y gritos, ni mentadas, ni nada, no hubo, prácticamente hubo una fraternidad. Yo afortunadamente después me conozco con varios pelirrojas así era su manera, su actitud, ¿no? Era de gente humilde, ganadora, ¿no? De gané y ok, qué bueno, ¿no? Tuvimos juegos importantes contra que no me hubiera gustado a mí perder, ¿no?
porque los equipos eran bastante burlones. No te escucho. Luego llega el año de 1987, 9 juegos, 7 ganados y 2 perdidos, nuevamente con el Guinda y los Osos de Acatlán. Sí, sí, Platícanos fíjate un que poquito de esa época. ese año es muy, bueno, es mi último año ya en Liga Mayor. Yo realmente me quería también retirar con un campeonato. Afortunadamente, pues la temporada no empezó mal, empezamos jugando bien, empezamos ganando, igual con una mentalidad de llegar hasta el final. Cuando llegamos a jugar contra los Pieles igual queríamos nosotros la venganza, queríamos sangre, pero pues, no pudimos, o sea, fue un equipo que ya no se había encontrado la manera de estarnos presionando y de manera de estarnos anotando, y bueno, pues nuevamente perdimos contra ellos. Y pues no hubo otra más que aceptarlo, y con esa derrota, pues prácticamente nosotros deberíamos haber entendido que pues era muy dolorosa, ¿no? Y que no teníamos que volver a caer en una situación de esas. Cuando llegamos a la final, en aquellos años, Osos traía muy buen equipo, la verdad era un equipo bastante bueno, con muy buenos jugadores, y realmente se había formado entre ellos se habían formado una hermandad importante, ¿no? Incluso era cuando ponía el coach Alonso la de Carmina Burana para cuando entraban al campo, ¿no? Y se hacía el silencio y ponía Carmina Burana ahí en el estadio del IMSS, ¿no? Y entonces hacían todo un show ahí y ellos como equipo, pues fue un equipo muy unido. Hasta la fecha son gente que se ve y platican, y yo creo que es una de las mejores épocas que tuvo Osos, ¿no? Aquella gran amistad que hicieron entre todos ellos. Y realmente eso fue lo que pasó en el 87, ¿eh? Nosotros llegamos algo desarticulados, confiados, y nos enfrentamos a un equipo con muchos deseos de ser campeón, jugadores con mucha unidad, ¿no? Y con muy buen fútbol y con buena preparación. Ellos ya habían en aquellos años también tenido sus preparadores físicos, ya hacían su programa de pesas, ya no éramos los únicos, los Cóndores, que teníamos esta parte o esta diferenciación entre los demás. Y cuando nos enfrentamos a Osos, pues nos llevamos una sorpresa, ¿no? Porque los primeros juegos realmente fueron juegos difíciles, pero el del 87 fue en particular algo difícil, donde nosotros la confianza fue lo que pues, al final nos hizo que perdiéramos el juego, ¿no? Fue una situación en los últimos segundos, sí, un pase, un mal cálculo del área de profundos, y bueno, un pase completo que ya no pudimos recuperar, ¿no? Un touchdown que faltando prácticamente minutos, porque creo que era un minuto y fracción porque terminaba el juego, y pues ya no pudimos nosotros hacer nada. Una muy buena defensa en aquellos años, Toño, Paco Velázquez, había muchos buenos jugadores, no quiero nombrar muchos porque se me vayan a olvidar, después me la vayan a refrescar, pero realmente jugadores de muy buen nivel, ¿no? Y eso fue lo que pasó, es un exceso de confianza por parte de nosotros, y fue cuando, pues ni modo, ¿no? Aceptar la derrota es difícil, y más en esa situación, pero bueno, la tuvimos que hacer, y entender que pues era un equipo mejor, con mejor mentalidad en aquel tiempo, con mayor unidad en el equipo que nosotros. Coach, y Guillermo, quiero comentarte aquí, hay varios mensajes, o sea, la verdad está respondiendo a la gente a toda esta plática y esta tertulia y estas experiencias que nos has platicado, la verdad es muy interesante, sobre todo la parte de lo fundamental, ¿no? Como dices, fue factor el cambiar la estrategia de la preparación física, ¿no? Que fue algo que pudo darle un cambio al fútbol americano. Pero mira, aquí tenemos saludos, te los voy a leer. Marisela Toledo, una historia de vida increíble, dedicada a la pasión del fútbol americano. Felicidades, coach, por compartirla. Saludos al staff. Irán Yamil, gracias. Gracias. Jonathan Cervantes Camacho, yo lo amo más. ¿Será porque primero? Dice Karen Orellana, el mejor. Sus hijos estamos muy orgullosos de él y todo lo que ha logrado en su vida y su persona profesional deportiva. Es un gran ejemplo de disciplina, esfuerzo, constancia, trabajo. Gran papá, amigo y jugador.
te Esa ama. es mi hija. Sí, Karen Orellana te ama, ¿no? Y bueno, aquí Yo es, también los amo mucho a mis hijos. también están Natalia Castellanos, Jorge Serratos, Ángel Rosales, Rocío Jorge Serrat. Fernández, Carlos Horta, Mesli Rivera, Francisco Borja, Karen Orellana, Esther Balmar, Óscar Ortiz, Jonathan Cervantes. Y bueno, sigue la lista porque acá tenemos a Ricardo Dícter, César Márquez, Carlos Hernández, David Nieto, Javier Calderón, Alma Navarrete, Óscar Gonzalo, Nidia Romero, Roberto Ramírez, Víctor Noyola, y bueno, o sea, nos están viendo porque realmente siguen y aman este deporte y agradecerles que estén compartiendo esta tertulia de estas historias y estas anécdotas con grandes jugadores, con grandes personajes que la verdad nos dejan y para nosotros es nuestra obligación el tener estas historias de los mismos actores porque no sabemos cuándo los volvemos a tener y es para nosotros importante hacer la historia del fútbol americano y tener aquí también a los mejores y todos estos testimonios y agradecerte, Guillermo, que nos estás platicando esta gran historia y pues poco a poco se va ahí consumiendo el tiempo, pero pasa el tiempo. Ah, mira, también Javier Otto, saludos, Guillermo, Javier Gaitán, Ah, sí, también. Sí, no, buen guy. No, sí, hombre, se aventaba 1000 abdominales en una serie. wow. Yo en la preparación, yo en el gimnasio lo veía y me decía, voy a hacer abdominales. Y empezabas a contarle ya cuando llevabas a las 200, ya le decías, ya no te cuento, güey, ya síguele. Se aventaba de 800 a 1000 abdominales. Carlos Increíble. Hernández, saludos, gran coach, Orellana, Roberto Gracias. Ramírez Vázquez Goya. No, te digo, Yo pues, eh, agradecerles a todos que se hayan molestado por mandar mensajes. Muy y, amables a todos. sí, y que sigan esta tradición de tertulias de jueves de fútbol americano, historias y anécdotas, siempre tratando de conseguir a los personajes y a los que han hecho toda esta historia. Bueno, ahora, fíjate que hoy en la tarde, bueno, en la mañana más bien, me estaba ahí en la oficina y llegó a platicar el coach Márquez y le digo, mira, coach, va a estar aquí con nosotros, este, Guillermo Rayana, no, pues no me digas, mándamelo a saludar y nos comentó que en 1989, 1990 fuiste parte del staff de coacheo de Águilas Reales, que igual que Miguel Ángel Montes, ¿por qué no nos platicas esa parte donde fuiste coach de las Reales? ¿Cómo llegaste? Mira, fue una época en la que cuando nosotros salimos ya el coach Diego, bueno, pues tenía su staff, estaba un staff bastante sólido de muchos años, y cuando nosotros salimos de jugadores, el coach Márquez, que yo admiro mucho, es una persona, es un tipazo, me invita a participar como coach de las Águilas Reales. Para mí fue así como que, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser coach de las Águilas Reales? Sin embargo, bueno, pues yo tenía también el gusto, ¿no? Uno, por la invitación, ¿no? Y dos, esta parte de querer ser parte de un staff de Liga Mayor, ¿no? Todavía nosotros no habíamos tenido una invitación directa por parte del coach Diego, y ahí empecé yo con el coach Márquez efectivamente a participar, empezamos a trabajar con él. Sí, fue una época para mí difícil porque el estar ahí y que te empiecen a ver los compañeros que con los que tú jugaste y los coaches que te coacharon ya estando con la camiseta azul, pues definitivamente sí fue algo difícil. No cuajó el proceso porque, bueno, hubo situaciones ahí con los equipos de las Águilas Reales, pero bueno, estuvo toda la intención de formar este staff y yo le agradezco mucho a Coach Márquez esta distinción, ¿no? Por haber pensado en mí para invitarme y hasta la fecha, ¿no? Sé que es un excelente coach y que me aportó mucho como persona y como entrenador. Ok, y después de esa etapa, ¿qué vino? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Guillermo? Pues nada, mira, yo después de esto me integré con el coach Diego, me invitó a participar como preparador físico, ¿no? De lo que fueron pesas en el área del gimnasio y de la preparación física, y yo me dediqué junto con el profesor Sigala a entrenarlos en el área de pesas, ¿no? Como te comenté, ya empezaron a romperse muchos tabús sobre la preparación física, esta parte de que los jugadores o que los corredores o los receptores no tenían que hacer muchas pesas porque se ponían duros, ¿no? Eso era lo que decían, nos ponemos duros y no podemos cachar y todo. No es cierto, siempre fue un mito y un tabú. Empezaron a romper esos tabús
Yo empecé a ser preparador físico 3 años con el coach Diego y me dio la oportunidad de empezar a trabajar con las juveniles, hasta con una parte de las infantiles, ¿no? Que pude yo coachar de los chavos más grandes, empezarlos a iniciar en el trabajo de pesas, que es una parte fundamental en el fútbol americano, ¿no? Y empezamos a hacer, muchos a ser autodidactas, ¿eh? Porque no teníamos la manera de, de, de una escuela, ¿no? Empezamos a leer de lo que nos caía a las manos, de algunas rutinas de algunos equipos, de rutinas que podíamos pescar, ¿no? Ya con algunas técnicas más específicas. Entonces sí, empezamos a armar estos esquemas de preparación física, que te digo que fue lo que empezó a marcar la diferencia. Nosotros teníamos jugadores que llegaban a levantar hasta 160, 170 kilos en bench press, hacían sentadilla con 250 kilos, o sea, jugadores bastante fuertes ya en la línea, y esto empezó a marcarse la diferencia. Entonces yo me invita a participar del Coach Diego y yo participo con él 3 años, ¿no? En esos años también tengo la oportunidad de que me encuentro a un jugador de los de Águilas Reales y nos invita a participar a fundar el equipo de rugby de la UNAM. No tenía un equipo de rugby, y pues algunos jugadores nos unimos con él, el Picho, un cuate que ahora juega en Águilas Reales, y nos invita a participar y pues le entramos, ¿no? Le entramos varios cóndores y varias águilas y de todo había ahí, y entonces fundamos el equipo de rugby en la UNAM y nos fue bastante bien porque, o sea, al fin y al cabo teníamos la preparación física y nos gustaba el contacto, y pues no nos fue difícil entrarle al rugby. Lo que nos fue difícil es entender las reglas, ¿no? Y lo que nos fue difícil es mantener nuestro ¿cómo te voy a decir? Esta parte, ¿no? Del fútbol americano que podemos bloquear, y no, ahí no hay, es empujadito y esta tacleada a camión pasado, como le llamamos. Es un deporte muy intenso, rudo, pero no es como el fútbol americano. O sea, al fin y al cabo, el fútbol americano tiene esta parte particular que es de eliminar al contrario, ¿no? Tú sales a quitar al contrario para que el corredor pase. Y en el rugby no, tú sales y vas por la bola, lo que te importa es la pelota, no el jugador. Y en el fútbol americano te importa el jugador, hay que quitarlos, voy a utilizar la palabra, hay que eliminarlos, ¿no? Y en el rugby no, en el rugby hay que ir buscando la pelota. Entonces sí, ese chip también nos lo tuvimos que empezar a ajustar a algunos, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Yo termino en el 87, en el 88 compito en el Campeonato Nacional de Potencia, me va bien, tengo el campeonato nacional y después me dedico ya con el coach Diego a coachar y pues a jugar rugby, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Bueno, coach, si me permites, voy a pasar ahora sí las fotos que nos hiciste favor Ah, muy bien. de compartir, y pues ahí nos vas platicando otra parte de tu vida. Va a ser muy bonito ya que Perfecto. vamos cerrando el programa. Voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Sí, sí, lo que no, lo que te voy a decir, voy a mentir, es el año, pero este es un juego ahí en el juego de CU, estábamos, si no mal recuerdo, estábamos jugando contra precisamente Pieles Rojas. Fue en el 86, ya me acordé, en el 86 contra Pieles Rojas, porque teníamos el jersey blanco, ¿no? Que también atribuíamos que habíamos perdido porque, bueno, habíamos jugado de blanco, ¿no? Les había tocado a ellos visita por el tema que había habido en el poli. Había en aquellos años en el poli, había sido una serie de problemas, y vaya, entregándole el balón al árbitro, yo ya jugaba de centro. Ahí al lado mío está Jesús Nájera, un excelente guard que viene de Pumitas, y pues nada, ¿no? En el estadio, a él entregarle el balón en la mano cada vez que nosotros entrábamos con nuestro balón. Cada equipo juega con su balón, no le gusta agarrar el balón del otro equipo para evitar mal de ojo. Entonces, Mal de mano. sí, mal de ojo, mal de mano. Entonces, cada quien tiene su balón y a mí me encargan, ¿no? Entonces yo soy encargado del balón aparte y llevárselo directamente y ponérselo en las manos al árbitro para evitar que haya algún cambio de balón. Aquí tenemos dos Sí, fotos. mira, dos fotos muy buenas. De esta foto de estamos llenos de lodo, fue, si Ujú. no me recuerdo, igual en el 86, un juego contra Osos, híjole, no sé, 86 creo que fue, y es Paco Velázquez es un excelente tackle defensivo de Osos, muy buen jugador que tiene un problema, no oye muy bien, pero lee los labios. Entonces nos teníamos que estar girando para que no leyera los labios del quarterback, y entonces es una foto que sale en una portada del reporte de deporte gráfico, mi cara de desesperación,
porque prácticamente no tenías tracción, ¿no? Ve el campo cómo está, es campo de CU, es el campo de Ciudad Universitaria, un sábado, después de un aguacero impresionante que cayó en Ciudad Universitaria, jugamos, dejamos el campo hecho un chiquero, o sea, realmente lo hicimos pedazos el campo, y es una foto así muy anecdótica porque el campo quedó tan mal que al día siguiente, bueno, los cuates estos del fútbol, yo recuerdo que creo que jugaba este cuate que traía el tanque Milok, o no sé cómo le decían, un entrenador de fútbol, soccer, que cómo le prestaban, él se quejaba, ¿no? Y en la prensa decía que cómo le prestaba Ciudad Universitaria el campo a los equipos de fútbol americano, ¿no? Que cómo era posible, ¿no? Que ese campo era para el fútbol soccer, ¿no? Entonces, pues ya sabrás, ¿no? Las medias críticas que se llevó. Si hubiera redes en aquellos años, se hubiera llevado todas las No, bueno, refrescadas que hubiera habido posibles, porque pues el fútbol americano, el campo era para fútbol americano, ¿no? Y bueno, pues ese día nos tocó enlodarnos. Paco Velázquez está tacleando, no recuerdo quién es el corredor, pero Paco Velázquez, excelente tackle con unas manos muy largas, entonces eso me complicaba a mí bastante el bloquearlo, pero bueno, es anecdótica porque salió en la portada de Deporte Gráfico, ¿no? Yo atrás desesperado por quererlo bloquear. Y la otra foto es una foto de contra el Guinda y Blanco contra el Pieles Rojas. Está brincando ahí Alejandro Barragán, el pollo, ¿no? Yo estoy bloqueando, salgo a bloquear afuera. Entonces, prácticamente al lado del 95, prácticamente está ya la línea de fuera. Y cuando yo salgo a bloquear, me encuentro también al otro jugador que está de frente, y entonces a mí se me hizo fácil irme contra los dos, entonces los empiezo a bloquear, y cuando ya siento, cuando siento un contacto, pues es el pollo que venía haciendo ese brinco ahí eh, acrobático, ¿no? sí. Y esa foto, pues para mí también es muy icónica, ¿no? Porque es un brinco que Ángel Barragán da, y pues pudimos avanzar algunas yardas. Más que todo me gusta por esta parte, ¿no? Del brinco acrobático y del trabajo que estábamos haciendo en la línea contra el, Sí, el, el se ve famoso la Windows. fuerza, mucha Sí, fuerza. Uno, dos, sí, tres, cuatro jugadores. me encontré a los dos, al 95 y al otro, entonces me les fui encima a los dos. Obvio, no los iba a sentar, no, nada más los iba a bloquear, pero bueno. Aquí estoy de coach, mira, es una foto cuando ya estoy de preparador físico. Miguel Ángel Montes está a mi lado, él ya estaba con la línea defensiva, yo estaba de preparación. El otro coach que está ahí al lado es Pablo Barrón, y están ahí algunos jugadores de aquellos años en Cóndores, pero yo en el estado del coach Diego, que me hizo favor de inventar el jugador. Esa es una foto muy interesante, es una foto del 83, ¿no? Incluso yo salgo ahí en un extremo con el número 97 porque no habían llegado los jerseys, entonces nos prestaron unos jerseys. Es todos los novatos que subimos en el 83 a Cóndores. No, Entonces, si tú te das muchísimo, ¿no? cuenta, no, pues subimos, y muchos de esos jugadores se quedaron. Está Flores, está Gran, Ángel Rosales, hay muchísimos jugadores. O sea, toda esa generación, todos esos jugadores fueron los que nos quedamos en Cóndores en Es el en el estadio de 83. prácticas, Es en el estado de prácticas, sí, en el que ahora es el Tapatío. el Roberto Ahí es Tapatío. en el estado de prácticas. Y todos, pues con jersey, pues de los que había, pero para tomarnos la foto de todos los novatos que habíamos subido en 1983. Entonces te dije, en 83 subimos muchísimos jugadores, no nada más de Leones, subimos jugadores también había jugadores de, ¿cómo se llama? De Bucaneros, de Pieles Rojas, perdón, de Bucaneros, de Pumitas, o sea, una cantidad de jugadores impresionante. Esa foto es ya yo de centro, es en el 80 ya en el 85, cuando empiezo yo de centro, es cuando se le ya denomina la famosa tonelada Cóndor, ¿no? Hubo una época en la que yo era el más ligero prácticamente, ¿no? Ahí está Lalo Andrade, está Ángel, Óscar Ortiz y Chuchito, Jesús Rodríguez, ¿no? Prácticamente empezó aquella parte de la publicidad donde el coach Diego empezó a manejar la famosa tonelada Cóndor. Entre todos sumábamos una tonelada de peso, y ese fue mi primer año ya, pero como centro, ¿no? Y ¿Cuánto pesabas empezó, en aquel entonces?
Yo en esa foto yo pesaba como unos 106 kilos, ¿no? Chuchito 160, yo creo que Oscar ha de haber andado sobre unos 115, 120. Lalo, no sé, yo creo que unos 115 igual, y Ángel Rosales como 120 más o menos, yo creo. Esta es una foto del staff, pero ya con José Juan Sánchez. Yo después de que me termino Liga Mayor, me voy de coachar, me caso, y tengo esta parte ya que me retiro prácticamente del fútbol americano y empiezo yo a trabajar y me voy a buscar la vida, ¿no? Como dicen. Y después hay una época, un momento en que nos invitan a formar nuevamente el staff cuando Arturo Alonso se va de los Cóndores y regresa José Juan Sánchez, él regresa de Filadelfia para coachar. En esa época el capitán era Cuevas, Luis Cuevas. Entonces regresamos nosotros y formamos ese staff, ¿sí? En el 96, que es el que iniciamos con esta generación de ex Cóndores para coachar a los Cóndores, ¿no? Que también ahí está tu hermano, ¿no? Ahí está mi hermano, también lo estaba de participar. Después él termina también siendo head coach. Está Martín Acevedo, está Juan Carlos Flores, está Emilio Ávila, Felipe Sigala. No veo muy bien, pero estamos ahí. Gerardo Cortés, Betus, hay varios ahí. Gerardo Anaya, mi compadre. O sea, estamos varios ex cóndores que precisamente regresamos para tratar de recuperar aquello que se había un poquito diluido, no voy a decir que no se había perdido, se había diluido, ¿no? Esta es Sí. una foto de la selección nacional, ¿sí? Donde está ahí Ángel Rosales de los Leones, mi compadre Gerardo Anaya, el 38, y mi compadre Emilio Ávila, ¿no? Es una foto de también que de los Leones que llegamos a formar parte de la selección nacional en el 80, sí, no me acuerdo qué año. Esta es una foto igual donde está José Juan Sánchez, es la misma foto de la otra, pero ya con un acercamiento y ahí es donde estamos nuevamente todos en esos años donde queríamos nosotros revivir todo este proceso de los cóndores y que sí, bueno, se hizo el trabajo y sí se pudo hacer muchas cosas. Aquí, fíjate, aquí es una foto del 83, yo estoy en el extremo, es cuando jugaba yo de tackle, ¿no? Y es precisamente una de las fotos de los cóndores que llegamos y nos quedamos, de los leones que llegamos a cóndores y nos quedamos en 1983, ¿no? Los Leones. Los famosos leones. Esa es una foto contra Águilas Reales, ahí está Lalo Andrade haciendo un bloqueo, yo estoy ahí también tratando de abrir, de abrir el bloqueo, ¿no? Muchas veces eh, no, ya cuando ves la foto tú de afuera, no identificas muy bien las jugadas, ¿no? Pero yo ya jugaba de tackle y estaba Lalo Andrade ahí de gar. La siguiente foto, ahí sí ya estoy de centro contra Osos, precisamente, ¿Quién ¿no? era el quarterback? El coreback era Chuy Romero, si no recuerdo, no es el 13, ¿verdad? Sí, Ajá, no, es Fernando Ramírez. Fernando Ramírez. Muy buen coreback, en paz descanse. Desgraciadamente falleció, pero muy buen coreback. Y ahí estoy con Lalo, es una foto de cuando jugaba yo también estaba yo de tackle y estoy al lado de Lalo Andrade. Está Juan Carlos y Jaime Suárez. Muy bien. Pues ya estamos llegando a nuestro final y la verdad, pues viene esta pregunta, mi estimado Guillermo. ¿Qué te ha dejado el fútbol americano y qué te ha dado la universidad? Toda esta historia, todos estos recuerdos, todo esto, ¿cómo te ha dejado marcado? ¿Cómo podrías resumir en unas palabras esa gratitud o todas esas experiencias que nos has comentado? Bueno, a mí el fútbol americano me formó un carácter, pues, algo especial, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, yo vengo de una zona, pues, no muy sana, pero me ayudó precisamente a salir de estas partes. Yo creo que una de las cosas que a mí me dejó el fútbol americano es este trabajo en equipo, ¿no? El reconocer y el poder trabajar en equipo con las demás personas que yo también no era una persona que lo sabía hacer y creo que el fútbol americano me deja grandes amigos, me deja mucho orgullo con las personas con las que jugué, realmente me ayudó mucho como persona para salir pues, de muchas de las cosas de las que de alguna manera aquí
se vive, ¿no? En la Ciudad de México. Creo que me ayudó a ser una mejor persona, ¿no? Y creo que hasta la fecha me ayuda a ser una mejor persona durante todo este proceso, porque es difícil a veces estarte enfrentando a situaciones adversas en la vida y yo creo que el fútbol americano me ayudó precisamente a tener ese valor para ir enfrentando las cosas y para no nunca derrotarme, ¿no? Siempre tratar de salir adelante, esté como esté la vida, ¿no? Y estar luchando y incluso poder ayudar a los demás, ¿no? Que es algo de lo que el fútbol americano nos permite y nos da. Uh-huh. Pues Guillermo, yo quiero agradecerte mucho el que hayas compartido tus historias, tus anécdotas. La verdad es que podemos seguir platicando y sacarle y rascarle y encontrar por ahí todavía mucho sabor a esta plática, pero pues el tiempo nos ha ejecutado. Y pues Sí. yo quiero agradecerte, para nosotros ha sido un honor tenerte en este programa y seguramente próximamente o en algún otro programa tendremos más invitados y estarás sumándote a esa mesa para conversar sobre otros temas y agradecerte mucho el que hayas compartido todas tus experiencias. Agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Irán, y muchas gracias a todas las personas que se molestaron en mandar algunos mensajes. Se los agradezco muchísimo. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas las personas que digo que se tomaron la molestia. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme y me dará mucho gusto volver a participar en algún otro programa. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecer al equipo de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario para llevar a cabo esta transmisión, a Nayeli, a Ana Sofía López, Aníbal Castañeda, Carlos, que pues estuvieron aquí presentes para poder llevar esta transmisión y podamos tener esta tertulia. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Deporte UNAM y también nuestra página web deporte.unam.mx e invitarlos a que escuchen Goya Deportivo todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por Radio UNAM. Ahí nos vamos. Va a ser un gusto platicar de los logros de nuestros atletas universitarios, de verdad, escúchenos y le mandamos un gran saludo a nuestro productor Neftalí Zamora. También quiero comentarles que en el programa pasado tuvimos algunos problemas con el mensaje que dio Alex Castro de Coyotes y nada más voy a repetir las líneas para que queden, porque es una invitación a todos la Prepa 6, Antonio Caso estará festejando en el mes de marzo del año 2024 los 60 años de haber abierto sus puertas en la calle de Corina, en la alcaldía Coyoacán. Los Coyotes de fútbol americano fuimos invitados por el director Isauro Figueroa para participar en los festejos. Entonces, si quieren participar o estar presentes en estos festejos, favor de comunicarse con Alejandro Castro y nos manda muchos saludos. Y bueno, recordarles que ya los Pumas CU empiezan la temporada el próximo sábado a las 12 del día. Ahí tenemos que estar presentes. ¿Vas a estar ahí, Guillermo? No, no voy a estar, no voy a poder estar, sí, no, ya no alcancé Pero vamos a boletos. estar ahí todos apoyando a Lo nuestro equipo veo, de lo veo Pumas. por la tele. Yo también, bueno, ahí vamos a estar todos juntos apoyando a nuestro equipo. Y bueno, no se pierdan, es a las 12 del día, por favor, con mucho ánimo y va a ser muy interesante el inicio de temporada. Pues llegamos al fin de nuestro programa. Yo soy Irán Yamil. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de historias y anécdotas del fútbol americano aquí de la UNAM. Hasta pronto. Muchas gracias, Guillermo, Gracias, nuevamente. muy Ha sido amable. un honor y Gracias. nos vemos. Hasta pronto.